Bendecidos con toda bendición, quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Moreno. Acordate que estamos en la calle Tornú, 10975, cuartel B, Moreno. Esto es la ciudad de Moreno, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, y estamos gozosos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos brinda, nos regala de poder compartir su palabra, ¿no? Su palabra fiel, verdadera y de justicia, ¿no? Sobre todo una justicia atribuida por medio de la fe, sin obras, para que nadie se gloríe. Bueno, mientras se van conectando los hermanos, quiero saludar, invitar a todos los hermanos y amigos que puedan estar escuchando la radio, Gracia Masiva JMA. Esta es una radio online que sale las 24 horas del día con prédicas, con enseñanza de gracia, así que ahí te podés conectar para que juntamente con todos nosotros podás también crecer en el Señor y, claro que sí, llegar a ese entendimiento, ¿no? De vivir 100% por gracia, ¿no? 100% por fe y no por obra, ¿no? No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. Así que le damos gracias a Dios por este mensaje, esta palabra que Dios nos regaló en el día de hoy. Y tengo abierta mi Biblia en el libro de Romanos, Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Escucha bien, presta atención a este mensaje, a esta palabra. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no régimen viejo de la letra. ¿Ok? Sigue. ¿Qué pues diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado por la ley, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Sí, podemos decir que el pecado toma fuerza o revive por medio de la ley, ¿ok? La ley que fue instalada en el antiguo pacto. Y nosotros estamos comenzando en este mes con esta nueva serie que se llama Antes de la Cruz y Después de la Cruz. Antes y después de la cruz. Entonces, es un mensaje muy poderoso, muy completo, muy para estudiarlo, muy de estudio bíblico, muy de seminario, para estudiarlo, ¿cómo puedo decir? Atentamente, porque toda la posición que tenemos que tener ahora en este tiempo tiene que ver cómo tú asimiles el Evangelio, cómo tú lo creas, cómo tú pienses que es el Evangelio. Porque después se refleja en cómo tú vives, en cómo manifiestas el Evangelio que has creído. Si tú crees mal, vas a vivir mal. Siempre lo decimos. ¿Qué quiere decir, pastor? Que si su mente todavía está viviendo como en un tiempo, como el tiempo, acá lo dice Romanos, como en el tiempo del régimen viejo, del régimen antiguo, o como en el tiempo de ley, usted va a vivir sufriendo, va a vivir mal,
Va a creer que tiene que sufrir como Pablo, que tiene que sufrir como Pedro, o que tiene que sufrir como Jesús mismo, o como sufrieron los profetas, o como sufrió David. Usted va a creer que tiene que sufrir tales cosas. Y eso es contradictorio a lo que Cristo ganó para nosotros. Cristo murió para que nosotros no pasemos por eso. Entonces, todo lo que Cristo ganó, Cristo nos dejó en una mejor posición, en un mejor lugar y en un nuevo tiempo, ¿sí? En un nuevo lugar, en una nueva posición, en una nueva naturaleza, y nos dejó colocados en un nuevo tiempo. Por eso acá Pablo dice que ahora tenemos que vivir no por el régimen viejo de la ley, sino por el nuevo régimen del Espíritu. Es el Espíritu el que nos da vida. No somos nosotros los que le mandamos y le damos órdenes al Espíritu, sino que es el Espíritu el que nos guía a nosotros, a toda verdad, a cómo vivir, a cómo andar. Es el Espíritu el que nos da vida, es el Espíritu el que nos guía. No somos nosotros el que le damos orden al Espíritu para que haga o deje de hacer. Somos nosotros los que estamos esperando ser guiados por el Espíritu. El Espíritu y la palabra van juntos. Esto de la letra no quiere decir que dejamos de lado o anulamos la palabra, sino que tiene que ver con la letra que fue escrita en letras de piedra, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta palabra y vemos que hubo un régimen o un tiempo antiguo y ahora hay un tiempo nuevo, tiene que ver con el antes y el después de la cruz. Antes de la cruz era un tiempo de ley y todo lo que está bajo la ley está bajo maldición. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 19, que está acá en la hoja anterior, lo podemos leer. Fíjate lo que dice. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que en tiempos de ley, nosotros teníamos que pagar algún precio por nuestras iniquidades, por nuestros pecados y por nuestros errores. Pero en el nuevo régimen, en el nuevo pacto, todo el juicio de Dios, todo el castigo de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo eran tiempos de ley, Pastor Javier? La maldición de los padres caía sobre los hijos. La maldición de los familiares caían sobre las personas, sobre los hijos. Todo error, toda transgresión visitaba hasta la cuarta o quinta generación y eso llevaba un castigo. Todo lo que era pecado, iniquidad, transgresión, era 4 o 5 generaciones que eran 4 o 5 generaciones que Dios visitaba la maldad en tiempos de ley de las personas que cometían pecado de iniquidad y Dios visitaba hasta la cuarta o quinta generación y eso era una maldición generacional. Por eso que en tiempos de ley veíamos como las personas tenían que hacer, todo el tiempo hacer, para calificar delante de Dios. Tenían que hacer diferentes ritos, diferentes sacrificios de animales, pero todo el perdón de Dios era un perdón temporal. Y el tiempo de ley era un tiempo de sacrificio.
un tiempo de sacrificio continuo, donde la persona todo el tiempo tenía que estar mirando que él no falle, que sus hijos no fallen, y se creía mucho en la maldición generacional. Por eso, cuando nosotros vemos que por el error, por el pecado de uno, que fue Adán, entró la muerte y el pecado a la humanidad, por la misma manera, por uno solo, por el Cordero de Dios, por Jesucristo, salió la muerte, salió la enfermedad, salieron las maldiciones. Amén. O sea, Cristo es nuestra salida, Cristo es nuestra libertad. Por eso que acá Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la letra, no la del Nuevo Testamento, sino la que fue escrito en tabla de piedra por medio de Moisés. Recuerden que en Génesis, Adán tenía un mandamiento, un solo mandamiento tenía Adán, que era que no podía vivir, no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios le dijo, el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriréis. O sea, Adán tenía un mandamiento y no pudo cumplir ni un solo mandamiento. Por eso acá en Romanos 5:19 dice, por la transgresión de uno solo entró la muerte y el pecado y todas las maldiciones. Pero por otro, Jesucristo, salió la muerte, salió el pecado y salieron las maldiciones. Ok, ¿qué maldiciones, Pastor Javier? Las maldiciones generacionales, las que cometieron tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus tatarabuelos, todo eso que nos enseñaron a nosotros que era, claro, era válido, pero en tiempos de ley. Era válido, pero en el régimen antiguo, como dice acá Romanos 7, versículo 6. Eso era para el régimen de la letra, de la ley. Pero ahora nosotros viviendo bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, nos dio vida. Por eso que después de la cruz, Cristo nos dejó en una mejor posición, en un mejor lugar. Nos da su nueva naturaleza, su nueva vida, nos da la guía del Espíritu, nos da los frutos del Espíritu, nos da los dones del Espíritu, todo nos los da en el Espíritu. Cristo, por medio de su muerte, Él en la cruz venció a la muerte, venció el pecado y venció el régimen antiguo de la ley que estaba sobre nosotros, como dice en Romanos. Nosotros estábamos sujetos a la ley de castigo, donde si tú cometías un error, Dios visitaba hasta la 4ª o 5ª generación. No porque sea un Dios malo, sino porque estaba escrito así. Entonces cuando Cristo hace el nuevo pacto, ¿no? Que dice, este es el nuevo pacto, en mi sangre, hagan esto ahora en memoria de mí y no de sus pecados. Dice, este es el nuevo pacto, este es el nuevo régimen, en otras palabras. Porque antes, ¿cómo se hacía la Pascua? Eso Cristo lo hizo en tiempo de Pascua, hizo la última cena. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Ellos hacían memoria de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Pero el pueblo todavía tenía que hacer los sacrificios de animales, tenía que hacer para calificar bien delante de Dios. Por eso que todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto de la ley, el hombre, el ser humano, estaba sujeto a la ley. Tenía que hacer. El tiempo de ley era un tiempo de hacer. Pero el nuevo régimen, el nuevo pacto de la gracia, es un tiempo de creer. El pacto de la ley es un tiempo de hacer y el pacto de la gracia es un tiempo de creer.
es un tiempo de fe, es un tiempo de guía de Dios, de voz de Dios, ¿no? Todo del Espíritu de Dios. Por eso mucha gente se cansa. ¿Usted escuchó a alguna persona que dice, pastor, la verdad que no doy más, me cansé? ¿Cuánta gente diciendo esta palabra? Pastor, no doy más, la verdad que me cansé de luchar por mi matrimonio, me cansé de luchar por la finanza, me cansé de luchar por el bienestar de mi familia, me cansé de esto, me cansé del otro, me cansé de aquello, me cansé de luchar. ¿Por qué? Porque es una carga todo el tiempo tener que vivir en esa posición. Y nosotros no estamos para vivir de esa manera. Por eso Cristo, Él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora ves, cuando tú cambias la posición de aquel que se llevó a que tú quieras llevar, tú cambias la posición y Él se lleva todo lo que se tiene que llevar, que ya se lo llevó, ya está hecho. Pero ahora nuestro trabajo es creer para vivir correctamente. Creer correctamente para vivir correctamente. Dejar la posición de lucha, de guerra, de querer hacerlo tú, a entrar en el descanso de Dios, a entrar en el reposo, a dejar la lucha, a dejar la guerra, al lugar de creer, de descansar, de confiar, ¿no? Tremendo esto. Por eso que después de la cruz entramos en un nuevo régimen, entramos en un nuevo tiempo, entramos en un nuevo pacto. Y claro que sí, ahora nosotros tenemos que aprender a vivir en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, en este nuevo régimen. ¿Y qué es, pastor? ¿Vamos a dejar de hacer? ¿Vamos a dejar que los hermanos hagan lo que quieran? ¿No está predicando demasiada gracia? Mira, si tú estás endeudado, necesitas más gracia. Si estás enfermo, necesitas más gracia. Si tienes problemas, necesitas más gracia. Necesitas más amor, necesitas más misericordia. Por eso Pablo dice, donde abundó el pecado, donde abundaron las maldiciones, más sobreabundó la gracia del Señor Jesucristo. Por eso Pablo cada vez que saludaba decía, a ustedes gracia y paz. Así que esta es la palabra, esto es lo que nosotros tenemos que vivir, esto es lo que nosotros tenemos que disfrutar, esto es lo que nosotros tenemos que procurar, ¿ves? Procurar esto para vivir bien, correctamente, en este nuevo régimen, en este tiempo. Así que te dejo con esta palabra, comparto esta palabra para que tú puedas compartirla en la radio, en el Facebook, en el Instagram, en los canales de YouTube, que esta palabra pueda llegar a muchas personas, que muchas personas se enteren, sepan que hay un nuevo tiempo, que hay un nuevo pacto, que Cristo murió por el perdón de los pecados, pasados, presentes y futuros. Claro que sí, ahora nuestro trabajo es renovar la mente con la palabra de Dios para salir de la conciencia del bien y del mal, salir de la conciencia de pecado que te acusa a ti las 24 horas del día. Esa no descansa. Por eso dice, si tú vives por la conciencia del bien y del mal, moriréis. Ahora si vives bajo el nuevo régimen del espíritu de vida, bienvenido a aquellos más que vencedores, bienvenido a aquellos que son más que victoriosos, bienvenido a todos aquellos que viven bendecidos con toda bendición. No solo en los lugares celestiales, sino aquí y ahora. Por eso Cristo, cuando estaba ahí en la cruz y lo miró a aquel compañero que estaba en la otra cruz, le dijo, si tú crees, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, cuando tú mueras vas a vivir bien, cuando pases por un desierto, por un proceso, cuando tú pases esta prueba,
vas a comenzar a vivir bien, sino que le dijo, si tú crees, si tú puedes creer hoy mismo, escucha bien, esta palabra es la misma, si tú puedes creer que Cristo murió por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, que Él se llevó todas tus enfermedades, se llevó todas las maldiciones generacionales, se llevó tu pasado, tu presente, tu futuro, se llevó todo aquello que tú no puedes cargar, que tú no puedes estar luchando con eso. Puede ser una adicción, puede ser con una tribulación tremenda, con un divorcio, con una deuda que pagar, con algo que tú no puedes pagar, que tú no puedes hacer para ordenarlo. Por eso que Cristo, digo yo, que Él nos ordenó, Él nos metió en su orden. Dios nos metió en su orden y ahora toda nuestra vida podemos decir que llevamos una vida ordenada, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo por y para nosotros hace más de 2000 años. Así que compartí esta buena noticia, invita a tus amigos, invita a tus familiares, decirle, mirá, 5 minutos, escuchá esta palabra de gracia, de justicia por medio de la fe, no por obras, para que ningún hombre se gloríe, pero sí para que sea, para vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, la letra trae juicio, trae condenación, le da fuerza al pecado, le da fuerza a la ley, le da fuerza al castigo de Dios. Pero la gracia, la misericordia de Dios, escucha bien, te da seguridad, te da descanso, te da confort, te da salvación, te da la libertad que te hace libre, te da la guía del Espíritu, te conduce a eso que decía el rey David, junto a aguas de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me dará confort, me dará seguridad. Él es escudo alrededor de ti, Él es el que te coronó de favores, te puso en una mejor posición que los ángeles, te coronó de gloria, te devolvió la santidad, te redimió, Él compró tu vida. Por eso que cuando una persona le pide a Dios que lo bendiga, que lo haga libre, que Dios haga algo, Dios no te entiende, porque Dios, por medio del sacrificio de Cristo, ya te dio todo, te coronó, como dicen. Y todo el castigo de Dios, todo el juicio de Dios que te correspondía a ti y a mí, cayó sobre el cuerpo de Cristo, cayó sobre el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, venció la muerte, venció el pecado y te dejó a ti y a mí en una mejor posición que David, que Noé, que Josué, que Caleb, que una mejor posición que Pablo, que Pedro, que todos los profetas, que todos los apóstoles. Cristo nos dejó en una mejor posición para que tú y yo podamos descansar, podamos disfrutar de esta bendición total, completa, de estar bendecidos con toda bendición, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Nosotros estamos completos, estamos reinando en vida las 24 horas del día. Ahora nuestro trabajo es lidiar, salir de la posición de lucha, de guerra, de combate, salir de la posición de la conciencia del bien y del mal, la conciencia del pecado. Son niveles de conciencia, ¿sí? Son niveles de conciencia. Dios quiere que tengas una conciencia superior, que tengamos, como decía Pablo, la mente de Cristo, una mente en plenitud, una mente que está sentado en lugares de santidad, en lugares de bendecidos con toda bendición. Así que compartí esta clase número 1 o enseñanza o serie, secuencia, como gustes llamarle. Compartí con tus amigos, tus familiares. Si tenés algún amigo o familiar que esté enfermo, esté pasando por alguna necesidad o atravesando un momento difícil, compartile, dale este mensaje para que pueda salir adelante, pueda salir en fe y poder disfrutar de esta posición que Cristo ya compró por y para nosotros hace más de 2000 años. Nos dejó en este lugar de privilegio, de bendecido, de bendito con toda bendición. Saludos a todos. Bye bye.